El timbre rompió el silencio de mi apartamento a las 3:00 am a través de la mirilla. Vi a mi hermana Rachel, con el rostro medio oculto en la sombra. Cuando abrí la puerta, el tiempo pareció detenerse. Su ojo derecho estaba hinchado y cerrado, y un mapa azul púrpura se extendía por su pómulo. Detrás de ella, mi sobrina Olivia estaba sentada temblando en su silla de ruedas, agarrando una mochila con unicornios de dibujos animados. La nieve se derritió de sus ropas sobre mi alfombra de bienvenida. No sabíamos a dónde más ir. Rachel susurró con la voz quebrada. Recordé tu dirección de la tarjeta de Navidad que nos enviaste. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un texto de mi madre. No te atrevas a acogerlos. Martín dice que nos robaron. La policía está involucrada. La mentira me golpeó como un golpe físico. Miré el rostro de Olivia con los ojos muy abiertos por el miedo. Un niño que no podía huir del peligro. Y algo cristalizó dentro de mí, la imagen de familia perfecta que mantuve desesperadamente durante años se hizo añicos por completo. Mi nombre es Nicole. Tengo 34 años y soy desarrollador de software. Esta es la historia de cómo rompí las cadenas que casi estrangulaban a las personas que más amo. Entra, dije, dando un paso atrás para dejar espacio para la silla de ruedas de Olivia. Ahora estás a salvo. Rachel se estremeció al oír la palabra seguro, como si fuera un idioma que hubiera olvidado. Ella cruzó cojeando el umbral, con un brazo alrededor de los hombros de Olivia de manera protectora. Bajo la luz del pasillo, vi lo que la oscuridad había ocultado, un corte a lo largo de la mandíbula, que aún supuraba sangre y moretones con forma de dedos que rodeaban sus muñecas. ¿Martín hizo esto? Pregunté, aunque ya lo sabía. La ira de mi padrastro había sido un secreto familiar durante demasiado tiempo. Rachel asintió levemente con la mirada baja. Mamá miró. Ella no lo detuvo. Ella nos dijo que saliéramos cuando no pude darles el cheque de discapacidad de Liv. ¿Su cheque de discapacidad? Mi voz sonaba extraña incluso a mis propios oídos. Llevan meses tomándolo. Mamá dijo que lo necesitaban para reparaciones de la casa. La voz de Rachel se redujo a un susurro. La semana pasada vi billetes de crucero en su mostrador. Mi mente recordó todas las emergencias de los últimos 2 años. El horno roto, las facturas médicas, las reparaciones del techo, miles de dólares que había enviado sin preguntar, todo mientras ellos habían estado drenando los fondos de manutención de mi sobrina discapacitada. Esa noche instalé a Rachel y Olivia en mi habitación de invitados. Después de que se durmieron, me senté en la mesa de la cocina y revisé las opciones de vivienda de emergencia y los recursos legales. El teléfono de Rachel, enchufado a mi lado, se iluminó con una notificación, un mensaje de voz. No debería haberlo escuchado, pero tal vez algo instintivo me hizo presionar play. La voz de mi madre llenó la cocina fría y desconocida. Si me avergüenzas delante de Martín otra vez, juro que los haré desaparecer a ambos. Ese mocoso lisiado también debería quedarse callado. Conocemos gente en los servicios sociales que puede llevársela con una sola llamada telefónica. La taza que tenía en la mano se cayó al suelo. No solo robo y agresión, sino amenazas contra un niño. Mi sobrina, mi sangre. Reproduje el mensaje, esta vez grabándolo en mi propio teléfono, evidencia. La primera arma en una guerra que no había planeado, pero que no pude evitar.
pasaron 3 días en una niebla de llamadas telefónicas y papeleo. Los moretones de Rachel se oscurecieron hasta convertirse en horribles manchas de color verde amarillento mientras Olivia saltaba ante cada sonido. Al menos se estaban recuperando físicamente cuando volvió a sonar el timbre. Martín estaba de pie en mi porche sosteniendo un ramo de flores de supermercado como una ofrenda de paz. Detrás de él, mi madre esperaba en su todoterreno de lujo con el motor en marcha. Debieron haber obtenido mi dirección de registros familiares que guardaban en su casa. «Nicole», dijo, voz de cariño, «hemos venido a llevarnos a las niñas a casa». Hubo un malentendido. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. Un malentendido. Rachel tiene una conmoción cerebral. Olivia tenía congelación en los dedos. «Tu hermana es inestable», dijo sin perder la sonrisa. Ella me atacó primero. «Pregúntale a tu madre. Solo queremos lo mejor para la niña». «¿Qué es lo mejor?» «Como robarle sus cheques de discapacidad para tu crucero por el Caribe». Su sonrisa vaciló. «Siempre fuiste el alborotador. Los cuidamos durante años. Merecemos una compensación». ¿Compensación? La palabra me quemaba en la garganta. «De un niño discapacitado. Escuche atentamente». Martín se inclinó más cerca y bajó la voz. «Todavía estoy en el contrato de arrendamiento de su apartamento. Puedo denunciarlos como fugitivos o peor aún, denunciarlos por secuestro. ¿Cómo se vería eso en tu elegante trabajo tecnológico?» Di un paso atrás y saqué mi teléfono. «Entonces tal vez puedas practicar diciéndole eso a la policía». Presioné grabar sosteniendo la pantalla donde pudiera verla. «Cuéntales cómo golpeaste a mi hermana hasta dejarla inconsciente. Cuéntales cómo arrojaste a un niño discapacitado a una tormenta de nieve. Cuéntales cómo le robaste beneficios federales a un menor». Su rostro se contorsionó. «Crees que eres muy inteligente. Siempre pensaste que eras mejor que nosotros». «No, Martín. Por fin puedo verte claramente». Regresó furioso al todoterreno. Mi madre nunca me miró, nunca salió del coche. Se marcharon, pero yo sabía que no había terminado. 2 semanas después, me senté en la sala de conferencias del tribunal con Racheli, nuestra abogada, Diane, a quien habíamos encontrado a través de un servicio de asistencia legal especializado en casos de abuso familiar. Al otro lado de la mesa, mi madre y Martin presentaron una petición de emergencia para la custodia de Olivia, alegando que Rachel no era apta y que yo estaba albergando a una niña en contra de las órdenes judiciales. «Te están pintando como inestable», explicó Diane mientras revisaba su expediente. «Ya afirman que Olivia necesita atención especializada que ellos pueden brindarle». Las manos de Rachel temblaban. «Ganarán, ¿no? Siempre lo hacen». «Hoy no», dije, deslizándole una unidad USB a Diane. «Esto contiene 3 pruebas. Primero, el mensaje de voz con mi madre amenazando con hacerlos desaparecer. Segundo, los registros bancarios que muestran que Martin depositó los cheques de discapacidad de Olivia en su cuenta personal durante los últimos 8 meses, los cuales obtuve mediante una solicitud de citación que usted presentó la semana pasada. Tercero, los registros médicos de la noche en que los llevé». La audiencia comenzó con el rostro severo del juez revisando los documentos. Martin se sentó con una postura perfecta, mi madre a su lado con sus ropas de iglesia, ambos la imagen de tutores preocupados, su señoría
comenzó su abogado, mis clientes han proporcionado un hogar estable durante años. La señorita Rachel Jenkins tiene un historial de inestabilidad y recientemente abandonó su hogar sin previo aviso, llevando a una niña vulnerable a condiciones de vida inadecuadas. El juez se volvió hacia nuestra mesa. Señoría Jenkins, ¿cómo responde a estas acusaciones? Rachel parecía paralizada, así que le apreté la mano y me puse de pie. Su señoría, ¿puedo hablar en nombre de mi hermana? El juez asintió. Mi hermana no abandonó su hogar. La echaron de casa con su hija discapacitada tras ser agredida físicamente por mi padrastro. Tenemos pruebas que presentar. Toda objeción. Su abogado saltó. Son acusaciones infundadas. El juez levantó la mano. Escucharé las pruebas. Diane reprodujo el mensaje de voz. Sus amenazas resonaron en la silenciosa sala. El rostro de mi madre palideció al ser traicionada por su propia voz. Esta grabación se hizo sin consentimiento. Su abogado protestó. El consentimiento de una sola parte es legal en este estado, respondió Diane con suavidad. Y tenemos más. Los registros bancarios aparecieron en la pantalla. 8 meses de los cheques de discapacidad de Olivia depositados directamente en la cuenta personal de mi madre y Martin. Estos fondos están destinados al cuidado de Olivia, explicó Diane. En cambio, se usaron para un crucero por el Caribe, compras de lujo y tratamientos de spa. La sala se llenó de emoción. Martin se inclinó hacia adelante susurrando furiosamente a su abogado. Y finalmente, continuó Diane, los informes médicos de la noche en que la señorita Jenkins y su hija llegaron al apartamento de Nicole, documentando múltiples contusiones, una conmoción cerebral leve y congelación en etapa temprana. La jueza revisó las pruebas en silencio, con expresión indescifrable. Luego miró directamente a mi madre. Señora Whitmore, ¿quiere responder a estas acusaciones? Mi madre se puso de pie alisándose la falda. Su señoría, siempre hemos cuidado de Rachel y Olivia. Puede que a veces fuéramos estrictos, pero todo lo que hacíamos era por su bien. ¿Por su bien? Las palabras brotaron de Martin antes de que su abogado pudiera detenerlo. ¿Sabe cuánto cuesta criar a un niño con discapacidad? Las citas, el equipo, la comida especial. Ese dinero fue una compensación por nuestros sacrificios. La sala quedó en silencio. La pluma del juez se detuvo a media nota. Señor Whitmore, dijo en voz baja, ¿está admitiendo haber usado las prestaciones por discapacidad del niño para sus gastos personales? El abogado de Martin intentó intervenir, pero ya era demasiado tarde. Martin se sonrojó. Nos merecíamos cada centavo por soportarlos. El juez dio su veredicto definitivo. Petición de emergencia denegada. Ordenó una investigación inmediata sobre la malversación de las prestaciones por discapacidad y posibles cargos penales por agresión y poner en peligro a un menor. La custodia temporal de Olivia Jenkins se otorga a su madre, con visitas supervisadas para los abuelos a discreción del tribunal. Al vaciarse la sala, mi madre me agarró del brazo. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron en mi piel. «Has destruido a esta familia», susurró. Miré a los ojos a quienes habían presenciado la violencia sin pestañear. «No, mamá, lo hiciste tú misma». 3 meses después,
Me senté en el porche de la pequeña casa que Rachel, Olivia y yo compartíamos. Después del juicio, retiramos nuestros recursos y usé mis ahorros para el pago inicial de esto. Un hogar accesible. El aire primaveral traía el aroma de nuevos comienzos mientras Rachel sacaba limonada. Sus movimientos ya no eran cautelosos, su sonrisa se reflejaba en sus ojos. Olivia se deslizó bajo la rampa del porche que habíamos construido juntas, mostrándome con orgullo su último dibujo. 3 figuras de palitos frente a una casa representaban a mi familia. ¿Crees que se acabó?, preguntó Rachel en voz baja mientras observaba a Olivia colorear. Pensé en la orden de alejamiento contra Martin, la investigación en curso sobre los beneficios robados, las sesiones de terapia familiar que poco a poco nos ayudaban a reconstruirnos. No del todo, respondí con sinceridad, pero ahora estamos escribiendo una nueva historia. Dentro, mi teléfono vibró con una notificación por correo electrónico. El tribunal había concedido nuestra petición de restitución. Martin y mi madre tendrían que devolver cada dólar que le habían quitado a Olivia con intereses. El divorcio entre mi madre y Martin se había formalizado la semana pasada. Otra víctima del estrés de la investigación y los procedimientos judiciales. La justicia no llegó con sirenas y esposas. Llegó en papeleo y órdenes judiciales, en tardes tranquilas sin miedo, en el dibujo de un niño donde el hogar significaba seguridad en lugar de supervivencia. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de oro y rosa, vi a Olivia reírse de una ardilla que cruzaba nuestro jardín como una flecha. Los pedazos rotos que habíamos sido formaban lentamente algo nuevo, no perfecto, pero fuerte en los lugares que se habían hecho añicos. Sanar no se parece a ganar. Se parece a presentarse día tras día hasta que las personas que amas ya no se inmuten ante movimientos repentinos. Se parece a pequeñas victorias y mañanas tranquilas. Se parece a nosotros, 3 sobrevivientes encontrando el camino a casa. Antes de que te vayas, aquí tienes un pequeño extra por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Eso significa acceso a más de 500,000 títulos, sin costo alguno para ti. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.